Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la contabilidad de costos. Mi nombre es Mariana Manjarres y soy estudiante de Contaduría Pública en la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, en la asignatura de Costos 1, con la profesora Liliana Marcela Rodríguez. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es también llamada contabilidad gerencial. Esta contabilidad es una rama de la contabilidad que se utiliza para acumular la información de los costos que se incurren al momento de realizar una producción, al momento de la comercialización de un producto, al momento de suministrar o proporcionar un servicio. ¿Para qué? Con la finalidad de distribuir, acumular, analizar, informar, entre otras funciones. Estas funciones con qué fin se llevan a cabo. Estas son utilizadas por los gerentes y por las personas encargadas de la parte administrativa para realizar todo lo que conlleva con la planeación, organización, dirección y control de todos los procesos que lleva la empresa. ¿Y qué permite esto? Pues la toma de decisiones para el beneficio de la organización. ¿Por qué la contabilidad de costos beneficia a la organización? Porque esta permite a través de esto evaluar y corregir todos los procesos que tiene la empresa internamente. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer con mayor veracidad los ingresos, los costos y los gastos que se conlleva al momento de comprar este producto. ¿Con qué fin? Pues con la finalidad de conocer a ciencia cierta todo esto que se requiere o se necesita para llegar al valor final del producto, para saber qué valor de venta o de comercialización se le va a dar a ese producto, es necesario conocer todos estos costos. Además de eso, la contabilidad de costos se puede decir que permite a la parte administrativa evaluar todos estos productos, todos estos costos, ¿con qué fin? Con el fin de minimizarlos. ¿Por qué? Porque minimizando estos costos permiten que la empresa tenga mayor utilidades. ¿Cómo se minimizan estos costos? Se pueden minimizar a través de evaluaciones y de procesos que lleven internamente en la empresa. ¿Para qué? Para ver si de pronto el producto que se va a elaborar o el producto que se va a comercializar o el servicio que se va a prestar tiene unos costos muy elevados, puede llamarse en la materia prima. Entonces se busca la manera de que la materia prima pues ya sea de que se consiga un proveedor que la suministre mucho más económicamente o que la materia prima se pueda sustituir por otra. También se puede hablar de que de pronto el producto es muy costoso y se puede buscar la manera de rediseñar este producto. Adicional a esto también se podría hablar de que de pronto la infraestructura que se utiliza en la empresa no es la más adecuada o de pronto un poco ya obsoleta, buscar la manera de reinvertir en tecnología un poco más avanzada o de pronto que beneficie para facilitar y para economizar procesos para este producto. Además de eso, también se puede hablar que se pueden pues modificar el sistema de la parte laboral. Del personal que se encuentran en la empresa, o se pueden modificar los turnos, se puede de pronto incrementar personal o de pronto disminuirlo o suprimir procesos para que de pronto salga un poco más económico. Todo esto ayuda a bajar y a disminuir los costos. También podemos decir de que esta contabilidad de costos, como la podemos ver acá, tiene dos clases. Una clase que es la que se le conoce como orden específica, que es aquella en la cual todos estos gastos se llevan o se acumulan en una orden, en un lote, en un proyecto. O sea, se le atribuyen al producto o a lo que se esté llevando a cabo. Mientras que en el proceso continuo departamental, estos costos se le atribuyen a la parte del departamento como tal, de la empresa, durante un tiempo o periodo definido.
Tipos de empresas, ¿qué tipos de empresas requieren la implementación de estos costos? Las empresas que requieren esta implementación son aquellas que llevan una contabilidad de tipo, puede ser comercial, puede ser de servicios, puede ser industrial o manufacturera. ¿Por qué? Porque esta contabilidad permite conocer los costos en los que se incurren para poder llevar a cabo los procesos. Pueden ser pueden ser las empresas de tipo comercial. ¿Por qué? Porque al momento de comprar un producto, para poderlo comercializar o poderlo vender, se necesita para saber para saber el precio de venta final el que se le va a ofrecer al consumidor, se debe conocer primero cuáles fueron los costos en los que se llevó al momento de comprar el producto, cuáles fueron los costos que se incurrieron en el transporte de este producto, cuáles fueron pues si tiene aranceles, si tiene impuestos, o sea, todo lo que se pagó adicional a la compra del producto y todo lo que acarrea llevar ese producto al consumidor final. Además de eso, también cuando hablamos del servicio, también tenemos que conocer los costos. ¿Por qué? Porque cuando uno presta un servicio, es una mano de obra que se está entregando a un consumidor. Entonces se tiene que conocer, obviamente, pues el costo de esa mano de obra. En la parte industrial también podemos hablar que también se necesitan costos. ¿Por qué? Porque primero se necesita conocer el costo de la materia prima. Además de eso, se necesita conocer todo aquello que conlleva el proceso de producción, toda la mano de obra y además de eso la carga fabril que también se utiliza ya sea para producir ya sea una unidad o producir o realizar una producción completa de tipo industrial o de manufacturero. Entonces, esto también es muy importante. Por eso es que estas empresas requieren este tipo de contabilidad de costos. ¿Qué son los elementos del costo? Los elementos del costo son aquellos componentes que son necesarios para el proceso de producción de productos o de servicios que permiten evaluar y dar a conocer información importante y relevante que facilite el cálculo de la inversión, de gastos, de costos, para poder determinar los precios de venta del producto. Por eso es tan importante estos elementos. Estos elementos facilitan conocer, como ya les había dicho anteriormente, el valor que se le va a atribuir a la venta, ya sea del producto o servicio que se vaya a ofrecer. ¿Cuáles son estos elementos que tienen los costos? Estos elementos son 3 elementos que son la materia, pues los materiales como tal. Se habla de una mano de obra y se habla de un costo indirecto de fabricación o también se habla de suministro de fábrica o de carga. Los costos de materiales directos es el término que se utiliza por lo general en los informes de gerencia o en los informes en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque son aquellos que se utilizan en la fabricación de un producto. Son los elementos usados, son también llamados materia prima, son los cuales se sufre un proceso de transformación a un producto determinado. Estos costos directos también podemos hablar de que la identificación de estos costos de materiales es muy rápido y se puede conocer ya sea en una unidad de producción o también se pueden manejar estos costos ya globalmente en un producto determinado. Esto también se le puede atribuir a los departamentos, lotes o procesos terminados. Este material directo muchas veces se habla de materia prima, o sea, el material que se va a utilizar directamente para hacer una máquina. Por ejemplo, una máquina o un producto. Por ejemplo, si se va a hacer puede ser una enfardadora o se puede hablar de una máquina de embalaje o algo. O sea, son las piezas como tal que se van a utilizar
para poder ensamblar esa máquina, ¿ya? O sea, son los materiales que se van a utilizar y que van a llegar a ser transformados para que lleguen a un producto final. El costo de la mano de obra. El trabajo que realiza una persona, un obrero o un empleado que utiliza la materia prima y que a través de uno o varios procesos llega a convertirse en un producto final, se le llama mano de obra. Esta mano de obra tiene costos. Costos específicos como por ejemplo como salarios, planilla, y impuestos, o sea, todo lo que conlleve como tal elementos de protección personal, o sea, todos estos son costos de la mano de obra que igual también son necesarias conocerlas para poderlas permitir ingresar o tener en cuenta al momento de realizar un producto y al momento de conocer el costo final de este producto. Además de eso, también debemos conocer los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación son los suministros, son más que todo los suministros que hacen parte de esta producción o de este servicio. Son los materiales que no hacen parte como tal del producto final, sino que hacen parte del proceso de fabricación del mismo y de sus costos o gastos que no son tan sencillos de identificar. Por eso no son como tal los costos directos, sino costos indirectos. ¿Cómo así? O sea, son los materiales o son aquellas cosas que se utilizan para poder llevar a cabo el producto final o el servicio final. O sea, son cosas que de pronto se necesitan, pero no hacen parte como tal de esto y por eso no son incluidos dentro de la parte de los materiales directos, sino los costos indirectos. Como por ejemplo, cuando se esté realizando una producción o se esté de pronto utilizando algún tipo de químico o algún tipo de producto necesario de pronto para limpiar o para qué sé yo, desvanecer o cosas así que de pronto como tal no hacen parte del producto, pero sí son importantes porque se utilizan para que el producto final quede bien elaborado. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que son periódicos y constantes y que no dependen del volumen de producción. Son aquellos que no son sensibles a cambios mínimos en la producción de la empresa, pero que el costo por unidad varía según la producción. Estos costos fijos también se conocen, son sensibles a cambios mínimos, pero estos costos que debe pagar son costos que debe pagar la empresa independientemente que se suministren o se comercialicen o no los productos o los servicios. Por eso son tan importantes, o sea, independientemente, como les digo, que si que se lleve a cabo la producción o no se lleve, o haya un aumento en la producción o haya una disminución, independientemente, estos costos fijos siempre se tienen en cuenta, como son la administración, los servicios públicos, el arrendamiento, el pago de nómina, las prestaciones, o sea, son costos que siempre van a estar ahí independientemente de que la producción disminuya o aumente. ¿Cuáles son los costos variables? Los costos variables son aquellos que el costo total depende y varía según el volumen de la producción. En proporción más o menos directa y que el costo unitario permanece constante. Estos costos son regulados por lo general por los jefes de planta o de producción. Si la producción disminuye o aumenta, esto también lo hacen de manera directamente proporcional. Esto, como su nombre lo indica, son variables, o sea, varían, depende de factores como la mano de obra, la materia prima, entre otros.
¿Cómo podemos observar estos costos? También podemos poner el ejemplo de los servicios públicos. Cuando ustedes de pronto hacen compra o hacen un pago de un servicio público, por lo general ustedes ven en el recibo unos costos fijos que siempre van a estar ahí y por lo general siempre tienen el mismo monto o el mismo valor, mientras que los costos variables fluctúan. Por ejemplo, en los recibos de teléfono tenemos un cargo fijo o un costo fijo y hay un costo variable que en ese caso pueden ser, no sé, las llamadas locales, las llamadas internacionales, o sea, son costos que van variando según el consumo que se haga durante el mes. Por eso, en la gráfica, como la podemos observar, es de esta manera. Y también tenemos los costos semivariables. ¿Cuáles son los costos semivariables? Estos costos están compuestos de costos fijos y de costos variables. Estos tienen características de ambos costos. Estos costos fluctúan dependiendo de los cambios de volumen de la producción, pero estos cambios son menores y no son constantes ni directos. Estos costos también las modificaciones son rudas cuando las hay y cuando hay cambios ya sea de producción o de venta, y la parte constante que permanece un cambio muy mínimo al momento de la elaboración de un producto. La parte variable es donde queda realmente el cargo del costo de la producción o del servicio. Por eso, como vemos esta gráfica, hay momentos en los que son constantes y de pronto hay un cambio muy brusco y vuelve y tiene un cambio y permanece constante y luego vuelve otro cambio. O sea, es muy variable estos costos. Bueno, y con esto hemos terminado nuestra parte de esta temática tan importante como es la contabilidad de costos. Muchísimas gracias por tu atención. Los esperamos ver en otra próxima ocasión. Recuerden que habló Mariana Manjarres, estudiante de la Facultad de Contaduría Pública a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hasta pronto.